Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Hangaro Areca. Te mahingo ponui korua tato i te mahanei kuangarina maururu i korua mataita i mai i te mahanei kuangarina mahana pae mahana koa tato i muri a mahani i orana koe. ¿Cómo estás, Baena? Riva, ¿y tú? Muy bien también, con mucha energía, día viernes ya, para ir a descansar ya hoy en la tardecita, ¿cierto, Baena? En eso estamos, así es. En eso estamos. Oye, hoy tenemos tremendos invitados. Tenemos un gran artista en nuestro set, así que este mahingo no se separen. Estamos acá, vamos a invitarlos a una nota primero, Mahani. Sí, vamos a ir a ver, hablando, porque nuestro invitado viene a contarnos sobre arte, así que vamos a seguir con el tema del arte y vamos a ir a ver la primera nota, en esta ocasión, un taller de que está impartiendo Temo, ayúdame con el apellido, Temo Hei. Temo Hei en el taller Hare Hakamana Iteanga. Este mahingo mai que mataita a Temo, hau mayene nga poki te Hare Hakamana Iteanga, ateroro takona. Bueno, y Orana Korua, prácticamente estoy haciendo una extensión de lo que es el trabajo de diseño y dibujo con los chicos de distintos colegios. Estoy impartiendo la clase de tacona o pintura corporal, todo lo que son los diseños Rapa Nui, los diseños propios Rapa Nui, separados de todo lo que es la influencia polinésica. Cuando los chiquillos los veo súper animados, dentro de lo suyo, todos están creando, siguen algunos patrones que les voy dando, algunos ejemplos, y eso es la segunda clase que tenemos. Ahora mismo estamos haciendo un retrato de una cara para identificar, bueno, el otro día estuvimos identificando lo que era el tatú y el tacón. Hoy día estamos haciendo algunos diseños para que después lo podamos traspasar a la cara verdadera. Amato nga tehakari otenuu mo tatua na uti te tacona ana uti na ute tatu mo itenuu te matou tatu. Bueno, para mí una forma de vivir, es un ejemplo de familia, los taconas son claros ejemplos de dónde venimos, en todo el tema polinésico, las embarcaciones, de todo lo que consumimos, lo que tiene que ver con las plantas medicinales, bueno, toda la parte ancestral también. Nos enseña cómo se pintaban antes y para mantener viva la esencia ancestral. A nivel cultural yo lo encuentro súper bien porque también me impulsa a aprender, porque yo no sabía la diferencia del tatú y el tacona, ahora sí. Uno es pintura permanente, el otro es pintura que se puede sacar. Porque también te enseña varias cosas de las culturas anteriores, te enseña historia, cosas así. Este mahingo kote nehe hoy te mato mata itaia hau moana hei y te nga poki anga mayena y te Hare Hakamana y te anga nehe no te anga, ¿sí o no, Mahani? Precioso, podíamos ver ahí a hartos niños participando de estos talleres como tú mencionabas, Baena, así que una buena iniciativa para fomentar el arte desde los más chiquititos. Los más chicos. Para los que no están sintonizando, estamos un poco en la disyuntiva aquí en el programa entre tatú y tacona. Bueno, se ha conversado mucho en este tiempo de tratar de arreglar un poco el significado de las palabras y estamos entre el tatú. Antiguamente acá ya es, para nosotros es como el tacón ahora que se está pintando el cuerpo. Entonces ya tatú pasó a ser como el tatú de la Tapati Rapa Nui, quiea, pintarse, todo eso pasó a ser tatú. Entonces el ta y tecona es ta. Significa marcar el lugar antiguamente, por eso nosotros ahora deberíamos como cambiar la palabra, pero no nos exijamos y no nos enredemos en tanto esto, sino pongamos énfasis en la actividad y en lo hermoso que está saliendo todo lo que es el dibujo, el tatú, el tacona, el ta y tato acona. Así es, ¿sí o no? Sí, me parece perfecta tu explicación. Venga, nuestro invitado. Así es. Tenemos un gran invitado que, ya que estamos en el mes de la juventud, en el mes de la fotografía, tenemos a Tauroa Aguilera Hei,
Y Orana Coe, bienvenido a Hangaroareca. Bienvenido, Tau. Muchas gracias. Un gusto para nosotros poder tenerte acá en el programa. Y claro, como Varenga está mencionando, estamos en el mes de la juventud, entonces queremos partir y destacando de que bien joven ya eres un gran artista, hemos visto tremendos trabajos tuyos, unos dibujos preciosos. ¿Cómo nace esto del dibujo en ti, Tau? Cuéntanos un poquitito. Bueno, para la gente que conoce, ya sabe quiénes son mis papás, César Aguilera y Elena Hey, familia por las dos partes de artistas, ¿ya? Por parte de papá y por parte de mamá, el tío Lucho, mi tío Edmundo, que talla también. Entonces desde chico igual estaba bien ligado al arte. Siempre dibujaba, en mis tiempos libres dibujaba, en la pared, donde sea. Le sacaba los materiales a mi papá, lo dejaba sin hojas, sin lápices, etc. Todo ese. Y desde chico estuvo eso. El de dibujar, el de pintar, y así fui creciendo hasta que ya la idea se convirtió en lo que iba a ser a futuro, estudiar artes visuales, y así fue. Terminé hace poco de estudiar artes visuales en la universidad. Mira, qué bueno, mira. Bien. Desde pequeñito. Claro, no tuviste como que te dijeron no, ninguno. Porque estaba la familia ahí. Arte, siempre arte. No te pusieron ningún tope. No, entonces. y ningún, me gusta claro. el arte Sí, y ningún pero, todo el apoyo de amigos, familia, toda la gente que me conocía, me decía, tú tenés que estudiar arte. Y yo quería estudiar arte y así fue. Hay que agradecer eso. Todo bien. Hemos visto también que has concursado para hacer los postes de la Tapati. Sí. ¿Cierto? tuve la Y oportunidad. y muy precioso trabajo. Entonces, imagino que toda la familia orgulloso también, orgulloso de ti. Aparte que tu viejo también ha estado ligado mucho con la Tapati Rapa Nui, sí. su trabajo, su trabajo que tiene ahora de recopilar la recopilación y muchos póster también que estuvo Sí, sobre trabajando todo el tema de los afiches, Sí, que de él los tiene afiches, sí. una gran colección de diseños propios. Por suerte me tocó el 2020, para la Tapati el 2020 me tocó el segundo lugar junto con el Ñeru y se pudo realizar el afiche de la Tapati. Yo quedé súper feliz con eso. Vamos a seguir participando. En esta ocasión teníamos por ambos lados del libretito el dibujo tuyo y el del Ñeru, como tú mencionas, y los pósters también. El primero y el segundo, pero eran los dos primeros. Eran los dos Los dos primeros, primeros, ¿cierto? Sí. Feliz con eso. Gustó mucho Claro, el trabajo de ambos. Eso es lo que importa. Sí. Claro. ¿Tú cómo ves a la juventud con el tema del arte, Tau? Bueno, al menos desde mi generación, desde mi punto de vista, los veo muy interesados, muy motivados. Cuando éramos chicos no había como tanto interés, hablando del colegio, no había tanto interés, todos y ya siempre pensaban en sus carreras, y no muchos querían como irse por el tema artístico, ¿cachai? Pero ya ahora ya que volví a la isla y tengo más interacción con mis amigos, están todos metiéndose en el arte. Alguien, por ejemplo, ahí que dejó de lado lo que estaba estudiando y prefirió irse por el arte, por ejemplo. Y los veo muy motivados, muy metidos en lo que es la cultura, porque uno ya cuando va creciendo un poco más, te vas dando cuenta de todo eso que significa la cultura Rapa Nui. Y te dan ganas de quererlo, te dan ganas de proyectarlo, te dan ganas de preservarlo a través de tu trabajo. Y el arte es un buen camino para hacerlo. Es una de las ramas también. Es una de las ramas. Una de las ramas que tiene que ver con la cultura. Aparte, bien tradicional. Claro, me imagino que en el tema de la cultura también te inspiras en cuando vas a dibujar, ¿cierto? Siempre. No, y las oportunidades que hay ahora también son mucho más amplias Claro, de las también. que teníamos nosotros, mucho Sí, pues. también antes. Eso ha cambiado harto y Sí. eso se está aprovechando también por los jóvenes. Hartos jóvenes ya salen a estudiar lo que quieren y hay opciones, hay posibilidades, hay de todo ahora. Hay de todo Sí, ahora de todo para salir. y se está aprovechando por los jóvenes, Sí. eso es lo bueno. Eso, hay un saludo a los jóvenes también que se esmeran y se esfuerzan ahí en ir a estudiar y dejar a la familia acá también. Claro Luis que sí. No deja de ser. Alfonti. Oye, sigamos hablando con el Tau, pero antes, hablando del tema de la juventud, te vamos a invitar, Tau, a ver nuestra segunda nota, que fueron nuestros periodistas, venga, a entrevistar como para seguir rescatando a estos jóvenes líderes que tenemos acá en Rapa Nui. Así es. Para mí el significado de cultura en sí, para el Rapa Nui en sí, yo creo que para los jóvenes también es un conjunto de todo, porque gracias a la cultura, nosotros a nuestra cultura en sí tenemos nuestra identidad, conocemos
gran parte de nuestras tradiciones antiguas que van trascendiendo con el tiempo y se van enseñando a la futura generación, y eso es importante para todos nosotros, jóvenes, como los mismos coros, las NUA, que nos sigan enseñando esas cosas para así a futuro no se pierda lo que es la cultura, la lengua y todas nuestras tradiciones antiguas. La cultura Rapa Nui para mí significa, bueno, son muchas cosas, son sentimientos, son acciones, son enseñanzas que nos van dejando la gente, nuestros antepasados, y más que nada ahora mismo nuestros coros nos van enseñando también lo que es la cultura y lo que uno va sintiendo, porque si uno nace aquí, si uno crece acá y puede aprender todo lo que existe alrededor, lo que nos van enseñando, lo que vamos aprendiendo en el colegio y las propias vivencias, yo creo que la cultura Rapa Nui para mí es como un tesoro. Como una rama llena de tradiciones, llena de sentimientos, de emociones, también una forma de vivir, ya que la cultura Rapa Nui se ha ido transformando, se ha ido formando a través de los años de la gente Rapa Nui. A mi parecer, la cultura Rapa Nui no es solo la gente, el baile, también es la naturaleza, la percepción que tienen los Rapa Nui y su conexión con la naturaleza. Creo que hay un compromiso grande de parte de la juventud para apoyar al resguardo de nuestra cultura y su desarrollo, pero aún así hay ciertos elementos que dispersan a nuestra juventud, pero aún así siento que hay un gran compromiso de cada uno para seguir aportando a nuestra cultura. Yo creo que cada vez más los jóvenes en sí se están afiatando con el tema de la cultura en sí, porque si bien hay, bueno, estoy hablando de más adolescentes, 18 años, 17, algunos no le pegan aquí a eso, y cuando llegan al Conti se van a estudiar, y típico, pasa que llegan allá y entran a los grupos que están allá, y gran parte de los que van de acá, algunos no tenían tantas ganas de mostrar lo que es suyo. Llegando para allá se dan cuenta que a través del puro baile o de los puros cantos ya llaman la atención, y eso se dan cuenta de lo que uno puede llegar a transmitir con tu pura cultura. Bueno, yo veo dos casos. Hay jóvenes que están muy conectados y hay otros jóvenes que yo no los veo tan enraizados con esto. Por ejemplo, los deportistas están haciendo estas actividades en la Tapati, hay niños que están haciendo arte también, la música, la lengua también, que es importante, muchos jóvenes hablando, también otros que no están hablando, en mi caso, el mío, pero yo estoy intentando y aprendiendo a seguir esto. Bueno, yo actualmente soy integrante de AMAO, más específico somos una organización, una agrupación juvenil, soy cofundador junto a 2 jóvenes más, y bueno, hacemos actividades para satisfacer, por decirlo así, necesidades para los jóvenes, como por ejemplo puede ser, no sé, educación medioambiental, como también cultural, vida sana, emocional. Bueno, el objetivo principalmente es poder empoderar a los jóvenes, formar líderes. Entiendo que todos los jóvenes son líderes, pero hay que perfeccionar esas habilidades en 4 ámbitos: cultural, medioambiental, vida sana y comunidad. Yo actualmente estoy trabajando en el equipo de gestión cultural y de comunicaciones de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui. Ha sido una oportunidad muy bonita para mí, porque desde ahí yo he podido aportar a mi cultura y también al resguardo del idioma Rapa Nui. Bueno, en el equipo de comunicaciones me ha tocado estar en distintos tipos de medios, como radio, televisión, y estando ahí yo he realizado casi todos los programas y grabaciones en idioma Rapa Nui. Bueno, de partida es de uno. Cuando a uno le gusta, uno lo hace por amor a su cultura generalmente. A mí me gusta, si bien siempre estoy y estamos con la misma gente participando en este tema de la Tapati,
en canto, por allá, por acá, por aquí mismo, salir a exponer los mismos bailes allá en el resto del mundo. Es súper rico porque con tu cultura tú lográis transmitir la energía de acá y a la gente le llama eso. Y con eso quiere venir a conocer más la cultura de acá de la isla. Yo creo que es importante que nos conectemos a eso porque si nosotros no, los jóvenes son los que vamos en un momento a llevar la isla después. Entonces, si nosotros no valoramos esas cosas, se van a perder. Es nuestra tarea poder seguir y buscar las maneras y mantener la cultura, tirarla para arriba y que no se quede atrás. Y enseñarle también a nuestras nuevas generaciones, a los niños y los que siguen. Bueno, hay que tomarse un poco el tiempo de ver cómo se comportaban las personas antiguamente, cuál era la conexión que tenían con su entorno. Yo creo que incluso donde vivimos ahora en un mundo muy tecnológico, aún así podemos conectarnos con lo que somos, con la cultura Rapa Nui. Si pudiera darle un mensaje a los jóvenes de la isla, es que no tengan vergüenza a hablar nuestro idioma, que no le tengan miedo a la crítica, de hecho que la busquen. Al final va a ser más constructiva para cada uno. El Lego Rapa Nui está dentro de ustedes, está dentro de cada uno y atrévansela porque lo pueden sacar. Ina korua ko hama, ivana korua itataureo, na iroto ya tatou maua. Ka haro korua ite koruareo, mo taingaro tatou ite tataureo Rapa Nui. Te imagino, taurearea, me enom kiatu, amu a tatou, me hanga, me hohono a tatou peu tupuna, hai hanga ki atuena, hai herem korua tatoa. Maurur. Ekote tau ekote nehe te mahingo ai taure are ivananga mai ai te rau aroa, te rau manau. Tatou enojo nai y nei tatou Rapa Nui. Un saludo para estos jóvenes también que están ahí siempre fomentando entre el deporte, cultura, audiovisual, festivales, entre comillas. Así que le mandamos un gran abrazo y un gran saludo a todos los jóvenes potenciando y invitamos a los otros jóvenes también. Claro, que se sigan motivando con el tema de la cultura y porque siempre hay que fomentarla, ¿cierto? Tau, ¿qué te pareció a ti la nota? Súper entretenida, bien variada, qué bueno que se esté mostrando estos jóvenes que tienen tantas, por ejemplo, tantas ramas distintas por las que se están desarrollando, por las que están aportando. Claro, porque veíamos a la Iti, claro, que está ya con el tema de los festivales, claro. Al Yossi que tú mencionas, que el Yossi hace todo, como el deporte, el baile, música, y sí. Bueno, y el otro chico el también. No, mira, tenemos una variedad de arte y cultura en la isla que se está llevando, los jóvenes se están, como dijo aquí el Taote, que se están yendo por las diferentes ramas y hay que potenciar. A los que tienen otras actividades que también quieren potenciar, también denle nomás, porque hay muchos jóvenes que no están por la parte cultural, están por la parte, no sé, oca, plantar, claro. Se guían por otro lado, que también mandarle toda la energía positiva a ellos también, que también se guíen y vayan por esa senda que les gusta. Claro, tienen que seguir todo su... Claro, me acordé de una profesora, le mando un saludo a Alejandra, nuestra profesora del colegio, que ella siempre nos decía y nos recalcaba, si van a barrer tienen que ser el mejor barrendero, así que le mando un abrazo y un saludo a ella. Los mejores consejos de los profesores. Totalmente. Oye, Tau, cuéntanos, ¿tú te relacionas para el tema de cuando ya quieres dibujar con otros artistas locales, me imagino? ¿Has trabajado con otros artistas? Sí, he podido trabajar con varios artistas en verdad. El Joaquín Rapo, por ejemplo, que siempre está ahí bien motivado, invitando, etc. El Tebas Aoa también. Hemos en exposiciones colectivas, hartas con el Gete también, DJ Exe. Y bueno, con Primo el Temo, pero eso ya es como desde chico, que nos gustábamos a dibujar de repente. Y bueno, aparte de eso, por ejemplo, lo que acabamos de ver, la Iti, yo la ayudé harto en su evento No Hangatuai. La ayudamos con el Gete a hacer el letrero, por ejemplo. Hicimos una pequeña muestra de arte en la que pudimos llevar nuestros trabajos. Y bueno, la ayudé con otras cosas. Entonces, no es solo que
los jóvenes se vayan desarrollando por sus propias ramas, sino también apoyarlo, y si uno puede, como joven, también apoyarlo. Con lo que tú así podías apoyar en otra área. Y así se motivan entre nosotros, nos vamos motivando, nos vamos incentivando, nos vamos desarrollando como cultura que somos. Claro, se intercruza y se Claro, relaciona todo al en final. algún punto Pero todo se van cruza. enlazando Claro. todo el tema cultural, Claro. ¿cierto? Pueden ser distintos caminos, pero en algún punto se pueden cruzar sin problema y va a ser un aporte para los dos, y después pueden seguir su camino y desarrollar todo lo que es la cultura. Mira, qué buen, Sí. Qué buen aporte. Qué buen aporte ahí, Sí. sí, es verdad. Oye, de repente, no sé, me estoy imaginando, yo estás, no sé, dibujando y dices, pucha, ¿será mejor así? ¿Pides también consejos de los artistas que tienes, con los que más te relacionas? Claro, Para, siempre para estamos la inspiración en tus dibujos. Sí, siempre estamos en contacto los artistas. Si uno tiene una duda, ya sea técnica, inspirativa, un bloqueo artístico que también puede ser, nos aconsejamos. De repente nos juntamos a pintar, de repente nos juntamos a hablar solamente. Y claro, eso nos ayuda como comunidad, obvio, como artistas también, obvio. Y sí, pues, siempre hay contacto, ese contacto se agradece, esa comunicación siempre tiene que estar ahí presente. Mira, lo que me he dado cuenta también es que los artistas Rapa Nui que se dedican a pintar, se nota mucho la mano también, se nota tu mano. Yo he visto tu trabajo y se nota tu mano, ahora la reconozco porque es nueva para mí. Claro. Yo soy de los artistas de haber Del visto Tepó. al Tepó, al Tío Borges. Gusti, a ellos y al Pájaro también, que anda por ahí también dando vueltas, y muchos más que se nota su mano. Entonces cuando apareció este artista, fui a una exposición y dije, no, yo quiero ese cuadro, quiero comprar ese porque estaba espectacular. Al final no pude concretar. Pero, ¿qué te parece estos artistas? ¿Tú los ves, te guían, te parece algo más? ¿Dónde llegar? Claro, pensando en Tepou, en el Claro, porque Tatu. ahora ellos están tallando, están haciendo madera, están tallando piedras, de evolucionar, no es que evolucionar, sino que están Como optando probando, claro, otro tipo de otras arte. opciones ¿A ti también. también te gusta, no sé, pues te ves más adelante, no sé, tallando tal vez como lo han hecho estos otros grandes Claro. artistas? Eso es lo bueno del arte. Uno es algo muy personal y lo segundo es bien amplio. Claro, si me gustaría aprender a tallar, yo no sé tallar, pero a mí me gustaría. Mi familia talla, entonces, y es un tipo de arte muy especial. A mí me gustaría tallar en algún momento, quizá pronto, porque aprovechando que uno es joven. Puede ser, porque ponte tú, nos comentaba, vimos en el programa pasado, vimos una nota que se entrevistaron a estos grandes artistas, que, bueno, el Nano los invitó a participar de hacer estas esculturas para los nombres de las calles. Y salía el Gustavo Borges, que él mencionaba que él jamás había tallado algo. En su Entonces, vida. claro, en su vida, porque él siempre se había dedicado a dibujar Sí. con sus cuadros, etc. Y mira, qué mejor si el Tau se empieza a motivar desde ya. Sería Imagínate, bueno. Sí, no, lo podrías que sí, hacer lo que se tremenda puede producir. tremenda bueno. escultura, Claro que ¿cierto? sí. Sería Oye, ya, sigamos con más programa, Tau, te vamos a invitar a nuestra sección de panoramas. En esta ocasión, Mahai nos va a contar qué panoramas tenemos para este fin de semana. Dale. Y Orana Mahai. Yorana Yorana. mahani paenga, taurua Yorana. pejekorua. Yorana. Karibao, Ibriba. Yorana te majingoe, te mataita y mayena, y tato y te joraneis, hakatike atu, paurota pati, y te tato angareca, kangaena irapanui, y te mahana hopea, tapatinei, te angareda mo hakatike atu, te hua aye, kangaena. Ya amata yang rina y te conaera hoy tilafken kahaka tañena kajimenena te poki etahi tona ingua korode ka amata hurubaore o te ahiahi te conaera hoy tilafken imu au hanga bare mora otahi korua te horanei kira kaimaoa atato peaja herao kira takoa. No, Mainika, variato en un mata y talla role, y Orana Coe, un saludo para la Rode, ahí Tilafken también, siempre hay acción, tienen acción el fin de semana. Siempre tienen panorama. No, de acá está bueno ahí, unos sour me dijeron, nunca he tomado sour en mi vida, que podemos ir allá. A ver qué pasa. Maururu baenga koia tirong te mahingoe mo dao korua kira mo ha takoa ki te poki vahinenei kaha katikiaena i te tonanga te vesera ya kaha katikiana ki te mahingo te kai. Buen panorama. Teteta. Teruanga te anga hope am hakatike atu a mahana tapatinei kaha katikiaena te nukunuku himene ko trio ternura kai hakatike
Trio tenura, maite hora pitio te ahiahi takoi te kona era oiti lafken y mua hanga bare morao korua mo pai mo turu ki korua ki ira mo mataitai te nuku himene apinei y te rauanga. Mira, está todo el panorama de Iti Lafken este fin de semana. El domingo, familiar, ahí para ir a escuchar música en vivo. Que... No, y tienen cara de tierno estos niños. Lo voy a ir a mirar a estos chiquillos para su ternura. Mira, muy bien. Betty, ahí ya tienes un panorama para el domingo. No, hemos caído tacoa, te imagino, hemos coru, hemos caído, mata y turuín otera atacoa y jacarón o coru y te pejoreca tacoa. Vale, vaina, nene, bananga. Maururi que korua, meta erahi te angamo te mahanhopeo tapatine te mahimoe. Moamuatu takoi te bahanei te tapatiraroena ko mataki hakaua te opani o te pupuori ko karikari. Anai korua kayohoaki ira y no korua ko preocupa inaeati. Porque está todo este ahora nei es que te queda tu peje y angai te mahana nei o karikari que mata y tato. Y Oranda, Maururu, bueno, como partimos anoche nuestra primera presentación como Karikari en el escenario y con la Academia Maranui ha sido muy, después de casi 3 años, volver a retomar, mucha emoción, mucha nostalgia, había de todo un poco, tenso, el nervio y todo, y hoy día estamos retomando de nuevo todo el preparativo para la apertura, entonces uno siempre tiene que estar preparado para todas las cosas. Bueno, primero que nada me siento contento, tranquilo, orgulloso de volver a retomar algo que nosotros habíamos dejado ya producto de la pandemia del COVID-19 ya por prácticamente 2 años. Así que, pucha, volver a retomar la rutina es como se llama, es fantástico, fabuloso, como dicen por ahí, fabuloso. Bueno, la sensación igual es rica porque ya de 2 años y medio de estar cerrada la isla en sí, la energía se siente, ya la gente ya quiere puro salir de acá y también quieren venir. Y acá mismo también necesitamos movernos de cierta forma con el turismo, con la economía para seguir adelante. Y bueno, acá en Karikari en sí, muy emocionado. Ayer tuvimos una actuación, la de apertura, estuvo muy buena, se sintió la energía, toda la energía de la gente, del público, ver la galería llena, fue súper energético. Bueno, principalmente yo creo que el objetivo fundamental del Karikari es poder promover la cultura hacia los jóvenes, a los que vienen proyectándose, más que nada a los juveniles, igual a la gente adulta, que hay muchos de ellos, digamos, en el transcurso del mismo Karikari van cambiando de etapa. O sea, por decirte de alguna forma, no sé, pues comienzan bailando, después ya con el transcurso de los años ya pasan después ya a la otra banda que ya se unen con los músicos y empiezan a apoyar la cultura ya desde la parte musical y así sucesivamente. Bueno, me siento muy emocionada de tener la oportunidad de poder presentarme al frente de los turistas y más en un escenario que es como el Karikari, que tiene una gran trayectoria y también que le da paso a los jóvenes a poder tener una carrera como bailarines o cantantes. Nosotros hace tiempo que veníamos pensando durante todos estos 3 años de cambiar los horarios de lunes, miércoles y viernes. Antes lo hacíamos martes, jueves y sábado. Obviamente que si empezamos a las 8 las presentaciones,
es de 7, las personas tienen que llegar, los turistas tienen que llegar 1 hora antes, por el tema del protocolo, de las mascarillas, de la jabón y todo eso. Ya saben, ya, aquí vamos a estar, los esperamos a todos. Tienen que venir sí o sí, cuidarse. COVID, ya hay que cuidarse nomás, nada más. Los invitamos acá al Cari-Cari, el escenario Maranui ahí, a presenciar nuestra cultura. Invitamos, Linrapu invita como siempre a toda la comunidad a que vengan a disfrutar del Ballet Cultural Cari-Cari como siempre, con el tema cultural y a los turistas también, los turistas que nos visitan, que aquí les estaremos esperándolo como siempre con los brazos abiertos. Bueno, no como antes, que no, ahora no podemos sacar a bailar a la gente, pero no por eso no pueden venir y disfrutar de un buen espectáculo. Ahí era panorama bote tapati. Na ko hakron wa ko ruat mahingoe, pauro te mahana monire, mahana toro, mahana pa me te horabau mo rao ko ruat Cari-Cari mo mata y tallaragua. Oye, muy buenos los panoramas y también muy bonita la nota. Qué rico ver ya el Cari-Cari abierto, empezando todos a bailar, que empiece todo este tema de los bailes con los turistas, ¿cierto? Hermoso, aprovecho mandar un saludo a mi hermano ahí que estaba en el medio bailando ahí. Muy bien. A su gemelo. A mi gemelo ahí que estaba bailando. Oye, para la otra lleven cámara que light, con unas cámaras light porque hace su trabajo la cámara ahí en el show, hace su trabajo. Bien, muy bien cámara, muy bien cámara. ¿Qué te parece a ti, Taudi, que ya estén abriendo las puertas de estos ballets culturales de la isla? ¿Qué te puedo decir? Súper entretenido ya, pues ver a todos bailando, todos motivados, como dijo ahí el Jessy. Se siente esa energía ya en la isla, todos con ganas de ya bailar. todos echábamos de menos... No, volver. Era necesaria la apertura, sí, ¿cierto? Tu gemelo debe estar Estamos feliz. de acuerdo. No, baila, yo le estoy diciendo que sí, a mi gemelo ahí que está bien. Le falta un poco. Sí, oye, mandamos saludos a familia Cari-Cari, a Linrapu, a Hopumanu también, que está ahí siempre con la academia que tiene, así que un gran abrazo a toda la familia. Sí, también Cari-Cari. estuvieron presentes en la apertura para recibir a los turistas, así que en el aeropuerto. Un aplauso para el Teolín, que siempre está presente y fomentando la cultura, que es lo más importante. Así es. ¿Cierto? Eso. Nos hay Maururu, muchas gracias por venir a contarnos estos panoramas. Más hay Japaocoe, Pirita Tuine, Pirita Tuirá, Pirita Tuicona. Preciosa te veías en la entrevista de la nota de los jóvenes. Maururu. Bueno, Tau, ¿algún mensaje para los jóvenes de ahora, los que aún no tienen un foco, tal vez que tengan como algo por ahí, algo artístico? ¿Qué les dirías tú? Que se atrevan a probar nomás. El único consejo que le puedo dar por ahora, si tú no estás seguro, pero tenés aptitudes o te interesa al menos, si tú tenías ese interés, eso ya se convierte en motivación y esa motivación se puede trabajar hasta lo que tú quieras. Hay muchas ramas ahora, hay muchos jóvenes que ya están liderando, como pudimos ver, y hay muchos jóvenes motivados, entonces cosa de mostrar ese interés, de hablar, de no guardártelo y motivarte a hacerlo nomás. Hay que salir nomás, probar. Claro, de repente hay jóvenes que están ahí, que quieren hacer cosas y que no se atreven, porque el carácter también de cada uno es diferente. Entonces de repente invitarlos a hacer más el esfuerzo, o de repente ahí sí, yo quiero ir de a poco. Ir también a los papás, también incentivar a sus hijos, a las familias, si ve que hay alguien que tiene actitudes para algo, motivarlos para que puedan participar en lo que ellos quieran. Claro, sea bailando, pintando, haciendo deporte. De alguna manera le va a servir y va a enganchar a otra área y va a enganchar a esta y va a llegar y al final podemos tener un máximo de exponentes en todo lo que es cultural y en lo que necesitamos aquí en la isla. Claro, y yo imagino también el Tau, si es que hay algún chico que esté motivado con el tema artístico, se puede acercar, aquí estamos, ¿cierto? Se puede acercar para algún consejo. A practicar, a hablar, simplemente a todo lo que se quiera. Conversar, explorar, todo lo que quieras. Si al final todo va a ser para bien y si no, aprendiste algo nuevo. Todo es aprendizaje. Muy cierto. Siempre se aprende. Siempre se aprende. Le damos un regalo a... No te imaginas, estás allá y te
Maricuru, esta se llama Mau como Oca y Conajadera. Esto es el compromiso que tiene la Corporación Cultural junto a CONAF para mitigar el efecto ocasionado por nosotros mismos y por el cambio climático a nuestra tierra en general y al mundo y te toa. Y así que Mauco Conajadera, Naka Oca, Tatu Hangu Meta Toa y Tatu Ao. Y también, Tau, te dejamos invitado porque CONAF está realizando siempre reforestaciones en el sector de Poique. Nosotros con Baenga pudimos ir el viernes pasado, se plantaron demasiados árboles, así que hay que seguir ayudando al medio ambiente, reforestando la isla. Porque es cosa de nosotros para el futuro de nuestros, y ahora que de las hay nuevas turistas, generaciones. invitamos a los turistas también que pueden participar. que vengan a plantar también y van a todo plantar. el rato Su vengan, granito muy de árbol, cierto. no su granito de arena, olvidemos, granito de árbol. Claro, Como y cambiando para el cuando contexto. haya otra reforestación se va a estar avisando por las redes sociales de la corporación y por otras, así que para estar pendientes si quieres participar de esta plantación. Muchas gracias por venir. A usted por la invitación. Tau, por venir a contarnos cómo nació tu lado artístico, ¿cierto? Y conocerte, Y conocerte, claro. Un gusto, un agrado, gracias a usted, a todo el programa. Espero ¿Algún- que esto ¿Quieres sirva. dejar algún mensaje a la comunidad? Sí, espero que, bueno, este programa agradecer y espero que, bueno, aparte de conocer y todo lo que implica eso, motivar a otros jóvenes también a que se animen a probar, aprovechando que estamos en el mes de la juventud, de la fotografía, que se animen. Y bueno, aprovechando el regalo también, aprovecho de decir que la cultura también, la isla es parte de la cultura, también hay que cuidarla. Forestación, todo, la basura, las mascarillas que ya están apareciendo en el suelo, recogerlas, limpiar, todo eso también es cultura. Ahí le dejo ese mensaje a todos. Motívense. Muchas Vamos. gracias. Llorona. Oye, hablando de fotografía, el Tau, de este mes, vamos a recordar que la corporación estamos haciendo un concurso, venga, ¿cierto? Casi ya. Está casi, pero ¿cómo? Ayúdame con la palabra, los motivamos a que sigan participando, Estamos, sigan claro, enviando sus su fotografías, fotografía. lo que representa para cada uno el Rapa Nui de hoy, ¿Cómo está ahora? como Así está es. ahora. Sí. ¿Cierto? Ya, les recordamos que pueden ver el capítulo de hoy el día domingo a partir de las 13:30 y los esperamos el próximo viernes, ¿cierto? Así es. Con bueno, nuevos panoramas, vamos a tener nuevas notas y nuevos invitados. así que nos despedimos y esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Y Te orando. imagino, y orana corúa, japa o corúa, y na covaira, y te tajika, vai corúa, ruai, corúa, mahia, y meta todo. Y orana corúa, mauru. Mauru. Ori ori